Mis queridos hermanos y hermanas, les cuento un grupo numeroso de personas, entre los cuales iban niños y ancianos, iban navegando en el mar en un barco viejo y débil, y de repente en medio del mar se desató una violenta tormenta de grandes dimensiones. Al principio, el responsable del barco decía: no se preocupen, la tormenta va a pasar, todo va a salir bien. ¿No han escuchado eso antes? Pero las cosas no ocurrieron así. La tormenta arreció y el barco empezó a romperse. Cuando ya el capitán se dio cuenta que todos corrían peligro de ahogarse, de una tragedia, entonces dijo a todos: lo único que ahora podemos hacer es orar a Dios. Lamentablemente, hermanos y hermanas, para muchos la oración a Dios es lo último que se hace cuando las cosas van mal. Muchos miran la oración como un instrumento de último recurso. Quisiera hablarles sobre lo genuino en la oración verdadera. Cuando leemos los 7 primeros versículos de Mateo 6, nos encontramos con una especie de preámbulo previo a la enseñanza de Jesús sobre lo que hoy llamamos el Padre Nuestro. En particular, en el versículo 5, el Señor se encarga de resaltar lo que es importante en una oración: la motivación en el corazón. En el momento de orar, debemos eliminar de nuestro corazón todo deseo de exhibición, todo deseo de destacarnos. El Señor nos orienta en este sentido cuando nos dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Esta actitud prevalece todavía en algunos. Esos que no se ubican bien, pero se ubican en las esquinas de las calles. Y cuando los escuchamos orar, se buscan expresiones estrambóticas y hacen gala de que saben muchos versículos. Otros le cuentan a Dios todo lo que sucedió, como si Él no supiera, pero en realidad están orando horizontalmente. El Señor enseña en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En el versículo 7, el Señor nos enseña sobre la vacuidad, sobre el vacío de las repeticiones en la oración. Y Él nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, hermanas, el Señor, a Él no lo podemos impresionar. No lo podemos impresionar con palabrerías vanas. Debemos ser sinceros delante de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, específicamente en Lucas capítulo 11 y versículo 1, nos cuenta que Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó a él y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entre el relato de Mateo y el de Lucas existen algunas diferencias que todavía no han sido resueltas, que en realidad no le restan veracidad a los relatos, pero que es interesante observarlos. Primeramente, no se sabe a ciencia cierta el lugar en el que se verifica este hecho que hemos comentado. Algunos plantean que fue en Perea,
Otros dicen que fue en el monte en el que el Señor entregó su sermón. No se sabe, tampoco a ciencia cierta, quién fue este discípulo. Puede ser parte de los 12, pero también puede ser de un grupo de discípulos más amplio. Como también pudo haber sido un discípulo de Juan el Bautista. Pero como hemos dicho, estos detalles no guardan mucha importancia. Este discípulo se acerca al Señor Jesús y lo primero que le dice es: Señor, con gran reverencia habla este discípulo. Y seguramente lo que iba a decir era algo relacionado con el ministerio divino. En la palabra Señor no solo habla de un sometimiento, es un reconocimiento divino. La petición era muy sencilla, pero a la vez muy significativa. Enséñanos a orar. Lo más seguro es que este discípulo había visto al Señor orando, y algo especial y diferente le había llamado la atención. El Señor no oraba como lo hacían los fariseos religiosos. Este discípulo había quedado impresionado. Por eso surge esta solicitud: Señor, enséñanos a orar. Nótese que de manera consciente o inconsciente, este discípulo se convierte en el vocero de los demás discípulos. Él se había dado cuenta que tenía una gran necesidad. Nosotros necesitamos aprender a orar. Él no dijo: enséñame a orar. Tampoco dijo: enséñale a él a orar, sino: enséñanos. Solo de verlo orar, el Señor generó en este discípulo una gran necesidad. Tengo que aprender a orar como el Señor. Como cristianos, recibimos influencia de hermanos maduros, de hermanos consagrados, con los que nos asociamos, y de estas buenas influencias nos podemos beneficiar. Son las influencias que debemos aprovechar. Queremos hacerlo como lo haces tú. Queremos hacerlo correctamente. Queremos hacerlo adecuadamente. Queremos acercarnos al Padre como lo haces tú. Una gran motivación. Una motivación que debemos conservar al escuchar la Escritura. Cuando la escudriñamos podemos preguntarnos: ¿qué vemos hoy al comer de la palabra? No al leerla, no a estudiarla, sino al comer de la palabra, aunque ambas cosas anteriores son buenas. ¿Qué debemos imitar del Señor? Observemos lo que pidió este discípulo: orar. Enséñanos a orar. Este discípulo y los discípulos del Señor habían visto otras cosas importantísimas. Habían visto del Señor cosas en el testimonio de Él, y ellos pudieron haber pedido: enséñanos a predicar como tú predicas. Enséñanos a enseñar como tú enseñas. Algún otro más atrevido hubiese pedido: enséñanos a hacer milagros como tú haces. Quizás si un discípulo hubiese sido un neopentecostal, hubiese pedido: enséñanos a levantar muertos, enséñanos a detener tormentas, enséñanos a matar al coronavirus. Pero este discípulo pidió que le enseñaran lo fundamental: a orar. Hermano, hermana, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Cuando el pueblo terminó la construcción del templo, agradeció a Dios con una oración: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Cuando Pedro y Juan se encontraron con el paralítico en la puerta del templo,
Dice la Escritura que ellos subían juntos al templo a orar. Ana, la madre de Samuel, oró a Dios y derramó su alma delante de Dios. Esto nos habla de un genuino fervor. Algunos creen que orar es para el devocional diario y luego cierran la oficina de la oración. Pero en realidad la oración es sin cesar. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica: orad sin cesar. Y esto se refiere a una actitud constante y permanente de oración. No es que vamos a ponernos 24 horas a orar. Es una actitud de comunión constante con Dios. Teniendo esta actitud, nos mantendremos sanos y fuertes contra el mundo. La oración también revela nuestra madurez espiritual. Una cosa es la oración de un hermano que fue convertido hace un mes y otra es escuchar a un hermano que se entregó al Señor hace 10 o 15 años. Hermanos, hermanas, mantengámonos en oración delante de Dios en tiempos duros y de sequía, pero también en tiempos de bonanza. Bendiciones.